¿Y si te dijera que todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que crees vivir, no es más que un reflejo de lo que habita en tu interior? No es una metáfora. Es una verdad que cambia vidas. Una revelación que Jacobo Greenberg dedicó su existencia a estudiar, a compartir y quizás a proteger. Greenberg no era un místico sin fundamentos. Era un neurocientífico mexicano, brillante, que cruzó la frontera entre lo racional y lo inexplicable con una valentía poco común. Mientras otros buscaban respuestas en laboratorios, él las encontraba en el silencio de la mente, en la profundidad de la conciencia y en los intersticios del alma. Su pregunta era simple, pero revolucionaria: ¿qué es la realidad? No lo que nos han dicho. No lo que vemos en las noticias. No lo que dicta la lógica cotidiana. Para Greenberg, la realidad es una ilusión compartida, una construcción moldeada por nuestras creencias, expectativas y patrones mentales. No vivimos el mundo. Lo proyectamos. Y esa proyección nace desde un campo infinito de conciencia que él llamaba el campo neuronal holográfico. Imagina que la mente no es un receptor pasivo, sino un emisor. Un generador de imágenes, personas, situaciones y destinos. Todo lo que experimentas no se origina fuera de ti, sino dentro. Eres el soñador del sueño, no el personaje atrapado en él. Pero ¿por qué, entonces, sufrimos? ¿Por qué repetimos errores, atraemos carencias o nos sentimos perdidos? Porque olvidamos nuestro poder. Porque el mundo nos enseñó a mirar hacia afuera, a reaccionar, a obedecer sin cuestionar. Nos convencieron de que la realidad es rígida, ajena, inamovible. Y Greenberg vino a romper esa ilusión. Su trabajo nos recuerda que el primer paso para transformar tu vida no es cambiar lo que haces, sino cambiar lo que crees. Porque cada creencia es un lente. Y la realidad siempre se ajusta a la forma del cristal con el que la miras. ¿Has notado cómo ciertas frases se repiten generación tras generación? El dinero es difícil de conseguir, el amor verdadero no existe, la vida es dura. No son simples palabras. Son hechizos. Programaciones mentales que actúan como códigos invisibles dentro de ti. Y mientras no los reescribas, seguirás viviendo bajo su influencia. Greenberg enseñaba que la mente es como un proyector de cine. La pantalla es la vida. Pero la película que se proyecta depende del rollo que pongas dentro. Si ese rollo está lleno de miedos, dudas y condicionamientos, la película de tu vida se verá así, una y otra vez. Pero si cambias la cinta, si colocas pensamientos conscientes, intenciones puras y visiones expansivas, entonces el guión de tu existencia también cambia. Y aquí está la clave: no necesitas esperar años. El cambio ocurre en el momento en que decides observarte, cuestionarte y elegir otra historia. Meditación, visualización, silencio, son mucho más que prácticas espirituales. Son herramientas para desprogramarte. Para salir del automatismo y reconectar con el origen. Porque detrás de cada pensamiento repetido, de cada emoción estancada, hay un espacio. Un campo. Un vacío lleno de posibilidades. Y en ese espacio, tú eres libre. Libre para imaginar. Para crear. Para recordar quién eres realmente. Jacobo no hablaba de teorías sin fundamento. Sus investigaciones combinaron ciencia, tradición chamánica y estados de conciencia ampliada. Estudió cómo los chamanes podían alterar la percepción, romper las reglas del tiempo y el espacio, y acceder a un conocimiento que la ciencia aún no comprende, pero que el alma sí reconoce. Y eso nos lleva a una verdad tan antigua como olvidada: tú no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para despertar. No necesitas más pruebas. Lo que necesitas es mirar adentro. Sentarte en silencio y escuchar lo que el mundo ha intentado silenciar: tu intuición, tu sabiduría, tu poder. Y cuando lo hagas, cuando dejes de buscar respuestas en lo externo y empieces a recordar que todo comienza en ti, la simulación empieza a desmoronarse. Lo que parecía sólido se vuelve fluido. Lo que parecía imposible, se vuelve inevitable. Entonces lo comprendes: la realidad no te limita. Te refleja. Y tú eres el espejo. Pero si tú eres el espejo, ¿quién es el que está mirando? Esa fue una de las preguntas más radicales de Greenberg. Porque si la realidad es un reflejo, entonces también lo es tu identidad. ¿Y si no eres quien crees ser? ¿Y si la imagen que tienes de ti mismo, con tus miedos,
tu historia, tu nombre y tu cuerpo, no es más que un personaje dentro del sueño? Piénsalo. Desde que naciste, te han dicho quién eres. Tu familia, la escuela, la religión, los medios, todos construyeron una narrativa sobre ti. Te dieron un papel, un guión, y tú, sin saberlo, lo aceptaste. Pero Jacobo decía, la identidad es la prisión más grande del simulador. Porque mientras creas que eres ese personaje, seguirás limitado por su historia, por sus heridas, por sus creencias. Y así, el campo infinito de conciencia se encoge hasta caber en una sola etiqueta: yo soy así. ¿Y si no lo fueras? ¿Y si, en realidad, fueras conciencia pura habitando temporalmente una forma humana? No eres tus pensamientos. No eres tus emociones. Ni siquiera eres tu cuerpo. Eres la presencia que los observa. Y cuando descubres eso, algo se rompe por dentro, pero también algo nace. Porque por primera vez, sientes libertad. Una libertad que no depende del exterior. Una libertad que no puedes comprar, ni perder. Porque siempre estuvo ahí. Solo que no la recordabas. Grinberg hablaba del campo de conciencia unificado, una matriz invisible que conecta a todos los seres y todas las cosas. Un océano de información donde cada uno de nosotros es una gota, pero también el mar completo. No estás separado del todo. Eres el todo manifestándose como tú. Y ese campo responde, siempre, a tu frecuencia. No a tus deseos superficiales. No a lo que dices querer. Sino a lo que sientes, lo que crees profundamente, lo que sostienes como verdad en lo más íntimo de tu ser. Por eso, manifestar no es simplemente visualizar algo y esperar que ocurra. Es convertirse en ello. Habitar la energía de lo deseado antes de que aparezca. Como decía Neville Goddard, otro pensador que Grinberg admiraba, no imagines lo que deseas, imagina que ya lo tienes. Porque el campo no distingue entre realidad y fantasía. Solo responde a la coherencia. Y aquí viene una verdad que transforma vidas: no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Entonces, ¿quién estás siendo cuando nadie te mira? ¿Desde qué frecuencia estás proyectando tu vida? Cuando cambias tu frecuencia, cambias tu mundo. No es poesía. Es física espiritual. Y la herramienta más poderosa para lograrlo es la conciencia. Cada vez que meditas, cada vez que respiras profundo y sueltas el piloto automático, estás debilitando los hilos del simulador. Estás volviendo al centro. Estás recordando. Y en ese recuerdo, las reglas del juego cambian. Personas que antes te herían, se alejan. Oportunidades que parecían imposibles, aparecen. Sincronicidades que antes ignorabas, se vuelven guías. Ya no estás viviendo desde la mente programada. Estás viviendo desde el campo. Y el campo responde. Pero hay algo más. Algo que Grinberg sabía, y que pocos se atreven a mirar: el tiempo no es como creemos. No es una línea recta. Es una espiral. Un espejo. Un eco que responde al observador. Lo que llamas pasado no está escrito en piedra. Es energía. Y la energía puede ser transformada. Por eso, uno de los ejercicios más revolucionarios que enseñaba era la revisión mental. No para negar lo que ocurrió, sino para liberarte del impacto que aún tiene sobre ti. Piensa en una escena dolorosa de tu pasado. Una traición. Una pérdida. Un error. Ahora, en vez de revivirlo con culpa o tristeza, ciérralo los ojos y reescríbelo. Imagina cómo habría sido si hubieras actuado con confianza, con paz, con amor. Visualiza cada detalle. No como una fantasía, sino como un acto consciente de reprogramación. Porque no estás cambiando el hecho. Estás cambiando tu energía respecto a ese hecho. Y eso transforma tu campo. La emoción atrapada en ese recuerdo se disuelve. Y al hacerlo, liberas espacio para nuevas experiencias. Para nuevas líneas de tiempo. Porque sí, tú no estás atado a un destino fijo. Estás navegando entre posibilidades infinitas. El futuro no se predice. Se elige. Y lo eliges aquí, ahora, con cada pensamiento, cada emoción, cada decisión. ¿Estás eligiendo desde el miedo o desde la expansión? ¿Desde la programación o desde la conciencia? Esta es la verdadera alquimia: transmutar el dolor en sabiduría. El pasado en poder. El deseo en presencia.
Y no necesitas ser un monje, ni retirarte del mundo. Solo necesitas hacer una cosa, detenerte. Mirar hacia adentro. Y recordar. Recordar que tú no estás dentro de la simulación. La simulación está dentro de ti. Pero si la simulación está dentro de ti, ¿qué pasa cuando despiertas? Grinberg afirmaba que despertar no es una experiencia mágica reservada para unos pocos iluminados. Es una decisión cotidiana. Un gesto silencioso. Una elección que haces cada vez que dejas de reaccionar y empiezas a crear. Y en ese momento, algo extraordinario ocurre. El guión de tu vida deja de ser una repetición inconsciente y se convierte en una obra viva. Una creación consciente. Una magia activa. La realidad, antes rígida y repetitiva, empieza a mostrar grietas. Coincidencias imposibles. Encuentros que parecen escritos por una inteligencia superior. Señales que solo tú puedes comprender. Porque el campo comienza a responder no a tu miedo, sino a tu presencia. Y aquí está uno de los secretos mejor guardados que Grinberg entendió antes que muchos. La realidad no cambia cuando tú te esfuerzas. Cambia cuando tú te alineas. Cuando tu mente, tu emoción y tu acción vibran en coherencia, el universo no tiene opción, debe reflejar esa vibración. No como castigo o recompensa, sino como ley. Así como una cuerda vibra y genera sonido, tu conciencia vibra y genera experiencia. Pero la mayoría vive en disonancia. Piensa una cosa, siente otra y hace lo contrario. Y en ese caos interno, el campo responde con confusión. Por eso, el verdadero trabajo no está fuera. Está dentro. En armonizar lo que eres. En observar tus pensamientos, purificar tus emociones y elegir acciones que honren tu esencia. Y cuando lo haces, algo cambia. No de inmediato. No con fuegos artificiales. Pero cambia. La ansiedad comienza a diluirse. El conflicto se transforma en lección. Las puertas que antes parecían cerradas, empiezan a abrirse sin esfuerzo. Y no es suerte. Es física espiritual aplicada. Es la reconfiguración de tu campo interno, moldeando la materia, el tiempo y la experiencia. Pero hay un paso más. Uno que asusta. Uno que pocos se atreven a dar. Soltar la necesidad de controlar. Porque cuanto más intentas forzar la vida, más se resiste. Cuanto más miedo tienes de perder, más te alejas de lo que deseas. Y Grinberg lo decía claramente, el control es una ilusión del ego. Un mecanismo de defensa de una mente que ha olvidado que está conectada con todo. El campo no necesita ser controlado. Solo necesita ser activado. Y se activa a través de la entrega. No rendirse. Entregarse. Confiar en que hay una inteligencia más grande que tú, pero que actúa a través de ti. Y esa confianza no es ciega. Es vibracional. Es coherencia absoluta entre tu visión interna y tu actitud externa. Cuando actúas desde la certeza de que ya eres, ya tienes, ya vives lo que deseas, la realidad lo refleja como un espejo bien pulido. Ese estado, Grinberg lo llamaba vivir desde el final. No es desear algo. Es habitar el espacio donde eso ya ocurrió. Y desde ahí, hablar, moverse, crear, existir. ¿Quieres abundancia? Actúa como quien ya sabe que el universo le sostiene. ¿Quieres amor? Sé amor. ¿Quieres libertad? Deja de obedecer tus viejas cadenas mentales. Porque cuando lo haces, algo cambia de nuevo. La vida ya no parece una batalla. Se convierte en una danza. Y tú no estás luchando por sobrevivir, estás fluyendo con lo que es. Y aún así, esto no significa que todo será fácil. No. A veces, el despertar duele. Porque implica morir. Morir al viejo yo. A la identidad construida sobre heridas, sobre miedos, sobre máscaras. Pero en esa muerte simbólica, renace tu verdadera naturaleza. El observador eterno. El soñador lúcido. El creador consciente. Y entonces lo comprendes, tú no estabas roto. Solo estabas dormido. Dormido en las narrativas heredadas. En los límites aprendidos. En las ideas prestadas de lo que debería ser. Despiertas, y ves que nada fuera ha cambiado. Pero tú ya no eres el mismo. Y esa es la verdadera alquimia. Cuando tú cambias, todo cambia. No porque el mundo se transforme mágicamente, sino porque ya no lo estás mirando con los mismos ojos.
Y aquí es donde la práctica se vuelve esencial. Grinberg no quería seguidores. Quería practicantes. Personas que no solo entendieran las leyes de la conciencia, sino que las vivieran. Que las encarnaran. Que las hicieran carne. Y tú puedes ser uno de ellos. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser honesto contigo mismo. Empieza por observar tu día. ¿Qué pensamientos alimentas? ¿Qué emociones repites? ¿Qué historias sigues contando? Y ahora pregúntate, ¿son esas historias coherentes con la realidad que deseas crear? Si no lo son, cámbialas. No mañana. Ahora. Escribe una nueva narrativa. Háblate diferente. Respira como quien ya está en paz. Camina como quien ya está libre. Piensa como quien ya ha despertado. Porque el despertar no es un destino. Es un estado. Y cada vez que eliges regresar a ese estado, aunque sea por unos segundos, estás rompiendo el ciclo del viejo guión. Estás reescribiendo el código de tu simulación. Y lo más poderoso es que nadie puede hacerlo por ti. Solo tú tienes la llave. La llave no está escondida. Nunca lo estuvo. Pero solo aparece cuando estás listo para dejar de buscar fuera y empezar a mirar hacia adentro. Jacobo Grinberg no vino a darte respuestas. Vino a recordarte que tú ya las tienes. Que dentro de ti hay una inteligencia ancestral, una memoria dormida, una chispa del campo unificado esperando ser encendida. Y esa chispa no se activa con fórmulas mágicas ni rituales externos. Se activa con presencia, con decisión, con compromiso. Porque despertar no es una experiencia puntual. Es un camino. Un regreso constante a ti mismo. Y en ese camino, cada pensamiento cuenta. Cada emoción es una brújula. Cada acción es un hechizo que lanza señales al campo de la realidad. Por eso, si quieres cambiar tu mundo, empieza por honrar tu mundo interior. Despiértate cada mañana no como quien repite un día más, sino como quien tiene la oportunidad de crear una línea de tiempo nueva. Antes de dormir, no repases tus errores. Reescribe tu historia. Visualiza que todo salió bien. Que fuiste valiente. Que hablaste desde el alma. Que el universo te sostuvo. Y al hacerlo, no estás soñando. Estás sembrando. Porque cada imagen mental, cada emoción elevada, cada acto consciente, son semillas en el campo. Y ese campo responde siempre. No a tu esfuerzo. A tu vibración. Entonces, ¿qué estás vibrando ahora mismo? ¿Estás viviendo desde la memoria o desde la intención? ¿Desde el miedo o desde el propósito? Jacobo decía, la verdadera libertad no es escapar del mundo, sino recordar que el mundo es una extensión de tu conciencia. Y cuando eso se vuelve real para ti, cuando ya no lo entiendes solo con la mente sino que lo sientes en cada célula, algo extraordinario ocurre. Dejas de pedir permiso. Dejas de esperar señales externas para moverte. Porque te conviertes en la señal. Tus palabras tienen peso. Tu presencia transforma. Tu campo ordena. Y entonces, las personas que te rodean también cambian. Algunas se irán. Otras llegarán. Pero todas reaccionarán al nuevo guión que estás escribiendo con tu energía. Ya no eres el personaje atrapado. Eres el autor. Ya no sobrevives al día. Lo esculpes. Ya no corres detrás de tus sueños. Caminas desde ellos. Porque has entendido que el final no está en el futuro. El final está aquí. En cada momento donde eliges vivir como si ya lo hubieras logrado. Y esa elección lo cambia todo. Cambiar tu percepción no es un acto filosófico. Es un acto mágico. Un acceso directo al núcleo mismo del campo. Cuando vives desde la plenitud, el vacío desaparece. Cuando habitas la certeza, el campo colapsa en formas nuevas. Y cuando te alineas con tu verdad, todo lo falso empieza a caer. Relaciones que ya no vibran contigo, trabajos que ya no sostienen tu alma, rutinas que apagan tu luz, todo eso se disuelve. No como castigo, como liberación. Y lo que queda es lo esencial. Tú, puro, consciente, despierto. Ese es el mayor legado de Grinberg. No sus libros, no sus teorías, sino su llamado silencioso, recuerda quién eres. No como concepto, como experiencia. Recuerda que tú no viniste a vivir una vida prestada. Viniste a encarnar el misterio. A ser puente entre lo invisible y lo visible. A ser un fractal del campo, consciente de sí mismo. Y eso es lo que el simulador no puede controlar. Porque cuando una conciencia despierta, el juego cambia.
Y el sistema que mantenía el viejo orden comienza a fracturarse. No con violencia, con luz. Porque la oscuridad no se combate, se ilumina. Y cuando tú iluminas tu interior, inevitablemente iluminas tu entorno. No necesitas convencer a nadie. Tu sola coherencia basta. Tu sola presencia inspira. Y eso es lo más poderoso que puedes hacer por este mundo, ser tú, en estado puro. Así que no esperes a que algo externo te despierte. No sigas posponiendo tu poder. No te distraigas con lo que no importa. Porque el momento es ahora. Cierra los ojos. Respira profundo. Siéntelo. Tú no estás aquí por accidente. Estás aquí porque el campo te necesita despierto. Porque la realidad que anhelas también te está buscando. Y cuando te encuentres con ella, no será un milagro. Será consecuencia. Consecuencia de haber recordado que siempre fuiste el creador. Ahora lo sabes. La simulación no se rompe desde fuera. Se reescribe desde dentro. Y tú, ya has comenzado a escribir.